tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el segundo día de esta segunda edición de la Expo PYME 2023 que se realiza en la Cámara de Comercio de Lima. En estos momentos me encuentro con José Manuel Saavedra Molina, él es presidente ejecutivo de la Misión Internacional de Ciudades Seguras para América Latina y el Caribe. ¿Qué tal? Mucho gusto, José Manuel. ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de poder justamente analizar y ver qué es lo que está pasando en el país en temas de seguridad ciudadana. Sí, ¿no? Precisamente usted va a participar del panel Seguridad Ciudadana y Desarrollo Productivo en los gobiernos locales en esta 22ª exposición. Sí, efectivamente, vamos a participar en breves minutos en este importante evento que congrega a las pymes, que es el motor, además de la economía del Perú. Un evento, yo creo que los felicito a los organizadores por haber incluido el tema de la seguridad ciudadana, hoy tan golpeado en el Perú. Es un momento muy difícil para la situación que vive los empresarios en este momento y que son grandes retos que tenemos para poder justamente reducir la criminalidad en el Perú. Entonces vamos a hablar ahora justamente cuáles son esas alternativas de solución, cómo deben enfrentar los empresarios justamente esta amenaza que hoy no solamente es una delincuencia local, sino es una delincuencia ya transnacional que pretende pues tomar y poner de rodillas a muchos países de América Latina. El problema no solamente es de Perú, sino es un problema que estamos viviendo todos los países de la región. Entonces yo creo que es una oportunidad en la que vamos a poder hablar, dialogar y intercambiar ideas con expertos en seguridad ciudadana como bueno, el general Arriola, que nos acompaña ahora, y otros expertos que el día de hoy van a estar justamente dando sus puntos de vista sobre no solamente el análisis y diagnóstico, que muchos ya lo sabemos, sino sobre todo sobre las alternativas de solución y cómo enfrentar con éxito, yo creo, este difícil momento que el país vive y que ya ha demostrado la Policía Nacional al derrotar pues al Sendero Luminoso y el terrorismo en la década pues de los 90. Sí, no, básicamente justamente acaba de tocar un tema muy crítico que está sucediendo en nuestro país y es la inseguridad ciudadana, ¿no? Y que está golpeando fuertemente a nuestros empresarios, ¿no? Que hablamos de Emporio Comercial de Gamarra, por ejemplo, ¿no? En este caso Mesa Redonda, o incluso también personas que viven del día a día, ¿no? Que son extorsionados. Y es gratificante de que justamente esta Expo PYME toque este tema, ¿no? De la seguridad ciudadana y las alternativas que ustedes van a proponer. Desde su punto de vista, ¿no? Actualmente, ¿cuál es la situación de las pymes, ¿no? ante este temor, este incremento de la inseguridad? Bueno, en ese momento los principales afectados efectivamente son los pequeños y medianos empresarios. Es el grupo, el sector más golpeado por las extorsiones y por el crimen organizado, porque digamos son vulnerables. Son de fácil contacto los dueños de cada uno de estos negocios, es fácil contactarlos y yo creo que esto constituye todo un reto para los microempresarios. Y lo importante y lo que el día de hoy vamos a señalar es que frente a una extorsión, por ejemplo, no hay que quedarse callado, hay que efectuar su denuncia inmediatamente. Y ese es el gran problema, porque muchos callan, no quieren manifestar lo que el suceso de la amenaza, y cuando va avanzando y recién le ponen o una granada o lo amenazan ya con disparos y otros atentados, recién acuden a la policía. Yo creo que es importante que las denuncias se hagan inmediatamente para que la policía pueda justamente realizar la investigación, tomar este tema muy en serio. Vamos a hablar también de la selección del personal que trabaja en nuestras pequeñas empresas. Normalmente son empresas de 8 o 10 trabajadores, en donde el tema de la selección es muy importante a fin de saber de dónde provienen los trabajadores y qué antecedentes tienen, porque eso es fundamental, porque normalmente todos los datos que salen para el tema de secuestros y extorsiones salen de los mismos a veces entorno más y por el crimen organizado, porque digamos son vulnerables. Son de fácil contacto los dueños de cada uno de estos negocios, es fácil contactarlos y yo creo que esto constituye todo un reto
para los microempresarios. Y lo importante y lo que el día de hoy vamos a señalar es que frente a una extorsión, por ejemplo, no hay que quedarse callado, hay que efectuar su denuncia inmediatamente. Y ese es el gran problema, porque muchos callan, no quieren manifestar el suceso de la amenaza, y cuando va avanzando y recién le ponen o una granada o lo amenazan ya con disparos y otros atentados, recién acuden a la policía. Yo creo que es importante que las denuncias se hagan inmediatamente para que la policía pueda justamente realizar la investigación, tomar este tema muy en serio. Vamos a hablar también de la selección del personal que trabaja en nuestras pequeñas empresas. Normalmente son empresas de 8 o 10 trabajadores, en donde el tema de la selección es muy importante a fin de saber de dónde provienen los trabajadores y qué antecedentes tienen, porque eso es fundamental, porque normalmente todos los datos que salen para el tema de secuestros y extorsiones salen de los mismos a veces entorno más cercano, ya sea laboral o de algún entorno hasta familiar, en algunos casos que hemos visto. Entonces sí es importante que los empresarios tomen conciencia de que estamos en un momento muy complicado y de que es muy importante hacer las denuncias respectivas. Entonces ese es en principio, una de las cosas que vamos el día de hoy a analizar y estar conscientes además que este es un problema que involucra, y como lo decía, a toda América Latina, ¿no? El mismo problema lo tiene Ecuador, el mismo problema lo tiene Colombia, lo tiene Chile, en mayor grado en Ecuador, en menor, digamos, grado en otros países, pero es muy importante además que los ministros del Interior de todos los países de la región andina puedan trabajar de manera coordinada a fin de tener un registro único de los extorsionadores, los delincuentes, cosa que hasta el momento no hay. Hay una colaboración, sí, de la policía, pero debería haber ya un registro único en el cual se compartan los datos y que podamos acceder a una misma base común en la cual eso nos facilite las investigaciones. Desde su punto de vista, ¿usted cree que esta inestabilidad política tiene que ver mucho con el incremento de la inseguridad ciudadana? Bueno, lo que pasa es que hay una falta de liderazgo en este momento de la presidenta de la República, y eso es básicamente lo que genera que el clima de inseguridad ciudadana haya subido, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de El Salvador con el presidente Bukele, en el cual él asume el liderazgo para poder combatir a la delincuencia, y los demás mandos, tanto militares, policiales como la sociedad civil, se siente pues comprometida en la lucha contra la delincuencia. En este momento carecemos lamentablemente de un liderazgo. La policía hace un excelente trabajo, pero si no tiene el respaldo político de la presidencia, esto no se va a poder frenar. Entonces, yo creo que todavía el Perú ha entrado a un nivel intermedio de violencia y de crimen. No estamos ni en el nivel de México ni en el de Ecuador, ¿no? Tenemos una tasa de victimización que está llegando a 7 por cada 100.000 habitantes. Ecuador tiene 25 por cada 100.000 habitantes. Y bueno, en México, en muchas ciudades, los niveles de victimización ya superan las 30, 40 víctimas cada 100.000 habitantes. Entonces, creo que todavía es posible controlar y reducir la criminalidad, ¿no? Porque acabar totalmente, eso también obviamente sería mentir a la opinión pública. Lo que podemos se controla, se reduce, y en un tiempo podríamos incluso hablar ya de una ciudad totalmente pues segura, que es lo que era Lima pues hace 30, 40 años atrás, en la que no habían estos robos, ni extorsiones, ni otro tipo de delitos. Claro, efectivamente estamos a tiempo, ¿no?, de evitar pues incluso de que esta inseguridad ciudadana se apodere de alguna manera del poder, ¿no?, del poder del país, ¿no? Pero finalmente, ¿usted considera viable este plan que anunció la presidenta Dina Boluarte, el conocido Plan Boluarte, ¿no?, para enfrentar este incremento de criminalidad? Bueno, el Plan Boluarte nunca se expuso, no conocemos exactamente en qué consiste el Plan Boluarte. Creo que fue una declaración estrictamente del Premier que lo realizó frente a un evento de autoridades de El Salvador que nosotros trajimos a Lima. ¿La idea política tiene que ver mucho con el incremento de la inseguridad ciudadana? Bueno, lo que pasa es que hay una falta de liderazgo en este momento de la presidenta de la República, y eso es básicamente lo que genera que el clima de inseguridad ciudadana haya subido,
¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de El Salvador con el presidente Bukele, en el cual él asume liderazgo para poder combatir a la delincuencia y los demás mandos, tanto militares, policiales como la sociedad civil, se siente pues comprometida en la lucha contra la delincuencia. En este momento carecemos lamentablemente de un liderazgo. La policía hace un excelente trabajo, pero si no tiene el respaldo político de la presidencia, esto no se va a poder frenar. Entonces, yo creo que todavía el Perú ha entrado a un nivel intermedio de violencia y de crimen. No estamos ni en el nivel de México ni en el de Ecuador, ¿no? Tenemos una tasa de victimización que está llegando a 7 por cada 100.000 habitantes. Ecuador tiene 25 por cada 100.000 habitantes y bueno, en México, en muchas ciudades, los niveles de victimización ya superan las 30, 40 víctimas cada 100.000 habitantes. Entonces, creo que todavía es posible controlar y reducir la criminalidad, ¿no? Porque acabar totalmente, eso también obviamente sería mentir a la opinión pública. Lo que podemos se controla, se reduce y en un tiempo podríamos incluso hablar ya de una ciudad totalmente pues segura, que es lo que era Lima pues hace 30, 40 años atrás, en la que no habían estos robos, ni extorsiones, ni otro tipo de delitos. Claro, efectivamente estamos a tiempo, ¿no?, de evitar, pues, incluso de que esta inseguridad ciudadana se apodere de alguna manera del poder, ¿no?, del poder del país, ¿no? Pero finalmente, ¿usted considera viable este plan que anunció la presidenta Dina Boluarte, el conocido Plan Boluarte, ¿no?, para enfrentar este incremento de criminalidad? Bueno, el Plan Boluarte nunca se expuso, no conocemos exactamente en qué consiste el Plan Boluarte. Creo que fue una declaración estrictamente del Premier que lo realizó frente a un evento de autoridades de El Salvador que nosotros trajimos a Lima y que se hablaba mucho del Plan Bukele. Eso fue como una reacción en ese momento a una alternativa de tener que manifestó el Premier que el Plan Bukele era mucho mejor que, perdón, el Plan Boluarte era mejor que el plan de Bukele. Sin embargo, a estos meses que ya han pasado, unos 2 meses, 3 meses de estos acontecimientos del famoso Plan Boluarte, vemos que carecemos de una estrategia integral de seguridad ciudadana y que eso ha generado, obviamente, esa sensación de miedo y de inseguridad en las calles. Entonces, si se va a dar un estado de emergencia, tiene que ser un estado de emergencia en el cual esté planificado, en el cual esté identificado dónde están los delincuentes, los criminales, para aprovechar el estado de emergencia y en una estrategia de control territorial entrar, intervenir en los domicilios donde están los presuntos delincuentes y capturarlos sin ninguna orden judicial. Entonces, para eso es un estado de emergencia. Hemos visto que el estado de emergencia ha fracasado en los 4 distritos que se ha implementado. San Martín de Porres, siguen los asesinatos, siguen las extorsiones, los secuestros, San Juan del Lurigancho, Sullana. Entonces vemos pues que esto ha generado evidentemente hasta el momento una serie de delitos y que han habido en estos días de estado de emergencia, hubieron 10 víctimas de sicariato en San Juan del Lurigancho. ¿No? Y justamente pues como esta declaración de emergencia no ha funcionado, también se ha incrementado el nivel de desaprobación al Ejecutivo, ¿no? Y también pues ha aumentado, incluso ha disminuido el nivel de aprobación. No, sí, claro. Hoy la presidenta bordea entre un 10-11%, una cifra, yo creo, de punto de quiebre para el gobierno, que lo haga reflexionar. Recordemos que el expresidente Toledo tenía una aprobación de 7 y prácticamente el país se volvió ingobernable. Entonces, creo que eso en este momento estamos en un punto de inflexión para que la presidenta Boluarte pueda lanzar una nueva estrategia en seguridad ciudadana y pueda además generar la confianza en los vecinos que están en este momento aterrados básicamente de lo que está pasando. Bien, muchísimas gracias por sus declaraciones. Nos encontrábamos con José Manuel Saavedra Molina, él es presidente ejecutivo de la Misión Internacional de Ciudades Seguras para América Latina y el Caribe en esta Expo PYME 2023.